Milenio Televisión presenta. Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal, Manuel? Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y este día, Juan y yo quisiéramos platicar con ustedes sobre algo que estuvo muy comentado en la semana a partir de los 100 días de gobierno del nuevo presidente que tenemos en México. Y uno de los temas importantes que se resaltaron fue la estabilidad en el tipo de cambio. Y en realidad, sí, cuando vemos cómo se ha comportado el tipo de cambio del 1 de diciembre del 2018 a la fecha, bueno, pues el peso sí se ha revaluado 4.3%, toma y quítale un poquito, ¿no? 4.3%, que es una buena revaluación para nuestra moneda. Pero a nosotros nos gusta hacer el análisis fino y yo creo que hubo cosas que ayudaron a la fortaleza del peso, decisiones de carácter interno que lo han fortalecido y que siguen estando ahí presentes, y también hubo elementos de carácter externo. Y también quisiéramos terminar diciendo, bueno, cuáles son los riesgos que vemos hacia adelante en relación a si esta estabilidad se va a mantener o no. Así es. Yo creo que lo que más ayudó a fortalecer a nuestra moneda es la disciplina fiscal con la que entró el nuevo gobierno, al decir que va a mantener en los próximos 6 años presupuestos que no impliquen déficits abultados, presupuestos que lo que traigan consigo sea que el gobierno no se gaste más de lo que recibe, para ponerlo en forma sencilla. Y es más, este año el presupuesto es ambicioso porque no solo dice no queremos gastarnos más de lo que recibimos, sino que pretendemos tener un superávit primario del 1%. ¿Qué quiere decir esto que suena muy rimbombante? Bueno, pues que después de los gastos sobre un poquito, y ese poquito ayude a que eventualmente se vaya reduciendo el tamaño de la deuda con el que estamos financiando al país. Yo creo que ese efecto fue contundente, fue muy bien recibido por los mercados y evidentemente se reflejó en el precio de nuestra moneda con respecto al dólar. No sé qué opines, Juan. Así es, y bueno, definitivamente siguiendo con factores locales que han contribuido a esa apreciación, te diría yo que otro bien importante es la tasa de interés, una tasa de interés que en México está 4 puntos arriba de la inflación. Estamos básicamente hablando de inversiones que con liquidez o incluso en plazos muy cortos están superando los 8%, la tasa de referencia está en 8.25, y pues también el hecho de lucir atractivo para obtener retornos en la inversión, pues ha provocado que una gran cantidad de dinero que en Estados Unidos o en otras partes del mundo difícilmente le puede ganar a la inflación, pues venga aquí a México a ganarle hoy, como están las cosas, por lo menos por 4 puntos porcentuales. Entonces es atractivo, hemos atraído recursos financieros. La parte delicada o sensible, pues es que de cambiar en algún momento la percepción de riesgo México, pues es dinero que muy rápido se te puede ir, ¿no? Se te puede voltear. Sí, coincido yo. La tasa de interés es lo que más está anclando a nuestra moneda en el valor actual, la hace muy atractiva. Vamos a discutir después qué tanto tiempo más vamos a tener esa tasa de interés, ¿no? Porque si bien es cierto nos está ayudando mucho en la parte de estabilidad, bueno, pues también es algo que está lastimando al crecimiento. Y realmente, como hemos explicado en este programa, México vive una paradoja, ¿no? Tenemos una macroeconomía muy estable, pero al mismo tiempo tenemos una economía que crece muy, muy poquito. Otro elemento que ayudó a que el peso se revaluara fue que afortunadamente se hizo una buena negociación
con los bonos del Naim que se le debían a quienes los habían tomado en años anteriores, ¿no? Entonces, esa negociación que puso en peligro la credibilidad de México, bueno, pues afortunadamente llegó a buen puerto, y eso yo creo que también fue otro de los elementos que ayudaron a que el peso se revaluara. Pero evidentemente tratamos de hacer una negociación que pretendía ser mejor, ¿no? Con un descuento. La postura de los tenedores de los bonos fue muy dura, como se esperaba, ¿no? O sea, dijeron, señores, no acepto descuento, a mí págame mi bono más el premio que me habías prometido. Y bueno, como dices tú, llegó a buen puerto, pero a final de cuentas pues tuvimos que pagar el valor completo por algo que no se hizo, ¿no? Pero al final de cuentas llegó a buen puerto. Sí, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que la primera propuesta que se hizo pues era un poco ventajosa para México, y evidentemente nos batearon, como se dice vulgarmente. Así es. Pero también yo diría que al peso lo ayudaron algunos factores externos. Y para mí puede que esta sea la razón más importante de por qué se fortaleció tanto. Acordémonos que el 1 de diciembre el peso con respecto al dólar estaba en 20.36, si no mal recuerdo, el último día de noviembre. Amanecimos con esa cifra el 1 de diciembre y ahora estamos en los 19.30. Y lo que sucedió en el mes de diciembre en Estados Unidos, que fue determinante para el valor del peso y para el valor de muchísimas otras monedas emergentes y no emergentes, fue que la Reserva Federal cambió su discurso. La Reserva Federal había mantenido que iba a incrementar la tasa de interés de Estados Unidos 3 veces a lo largo del 2019, para llegar del 2,5 al que ya había llegado en diciembre, porque la reunión de la Reserva Federal fue a principios de diciembre, y todavía dijo, queremos tener 3 alzas adicionales para que la tasa termine en el año en 3.25. Esto evidentemente ocasionó daños terribles a los mercados en Estados Unidos y por contagio en el mundo entero. Sin embargo, después la Reserva Federal cambió el discurso y dijo, no, como el mundo está creciendo menos, inclusive esperamos que la economía de Estados Unidos crezca un poco menos, vamos a mantener detenida, on hold, vamos a mantener la tasa de interés. Y hoy la expectativa es que esa tasa de interés que subieron ellos en diciembre al 2,5 se quede en el 2,5 a lo largo de todo el 2019. Eso creo que cambió toda la perspectiva en relación al valor de las monedas. ¿Por qué? Pues porque ya no va a ser necesario que las tasas de interés locales tengan que seguir subiendo, porque eso debilita al dólar con respecto al resto de las monedas. Acordémonos que, y aquí pasamos una gráfica hace 2 o 3 semanas, donde enseñábamos cómo nos hemos devaluado todos contra el dólar desde enero del 2014 hasta la fecha, alrededor del 35%, en función de que ese momento, a principios del 14, fue cuando la tasa de interés en Estados Unidos empezó a subir. Ahora que dicen ya no va a subir la tasa de interés, eso fortalece enormemente a las monedas que no son el dólar, y debilita ciertamente al mediano y a largo plazo a esa moneda. Sí, es increíble cómo los comunicados de la Reserva Federal muchas veces los leemos y tratamos de buscar palabras claves y qué trató de decir la Fed, y ahora, más allá de interpretaciones y demás, fue, como bien dices tú, fue puntual, lo dijo textual, y eso además le devolvió pues un rally impresionante a las bolsas, ¿no? Porque generalmente lo que ocurre es que cuando las tasas empiezan a subir, o cuando ves esta presión de que las tasas van a seguir subiendo, pues los mercados bursátiles caen y se migran hacia los mercados de renta fija. Entonces, debilitó al dólar, fortaleció al peso y a las demás monedas, y le regresó, yo creo que en una gran medida, el rally tan bueno que hemos visto alcista en los mercados bursátiles. Pues eso es lo que nosotros creemos que pasó en relación a nuestra moneda. Ahora, ¿qué va a pasar hacia adelante? Pues está muy difícil saberlo, porque ahí hay muchos riesgos presentes. Y esto lo llevo a colación porque tampoco sabemos qué es lo que va a hacer Banco de México con la tasa de interés.
en función de lo que nos platicaba Juan de la tasa de interés, pues lo cierto es que esa tasa es muy atractiva para los inversionistas, pero es muy perversa para quienes necesitan dinero y lo necesitan pedir prestado, ¿no? Sí. Entonces, una tasa de interés tan alta evidentemente lesiona la posibilidad de crecimiento, pero bajar la tasa de interés iba a tener un efecto contrario porque iba a debilitar el valor de nuestra moneda con respecto al dólar y eso pudiera provocar mayores niveles de inflación, donde por cierto vamos bastante bien, ¿no? Sí. Entonces la decisión de Banxico está bien difícil, ¿no? Yo no sé qué opines, pero yo sé que el hubiera no existe, ¿no? Pero ¿dónde estaría el tipo de cambio de no haber cancelado el aeropuerto, de no haberse degradado tanto la deuda de Pemex y de no tener en observación negativa la deuda del gobierno federal? Creo que el tipo de cambio no solo estaría, como comentabas al principio del programa, 4% más fuerte, igual estaremos en niveles de 18 bajos, es un hubiera, ¿no? Pero sí quiero dejar esta reflexión de que evidentemente podría estar incluso mucho más apreciado nuestro tipo de cambio de no haber pasado esto. Sí. Y yo creo que Banco de México, respondiendo a lo que tú dices, la tiene bien difícil, porque evidentemente el tema de finanzas públicas podría complicar lo que en un futuro haga Banco de México si viene alguna degradación adicional de la deuda o algún compromiso en las finanzas públicas por la delicada situación de Pemex. Sí, dicho de otra forma, evidentemente lo que no fue no será. Yo sí creo que el mayor riesgo que tenemos hacia adelante como país, como moneda, como lo queramos ver, es que se pierda la disciplina en las finanzas públicas. Y dentro de esto hay que tener un enorme cuidado con Petróleos Mexicanos, porque este puede ser el talón de Aquiles. Es muy difícil que no se vaya a degradar nuevamente la deuda de Pemex y eso puede contagiar a la deuda soberana y esto traería problemas generales para lo que son las finanzas públicas nuestras. O sea que, ojo, yo creo que ese es el principal riesgo que tenemos para que nuestra moneda se mantenga estable. Si no pasa nada, bueno, pues vamos a tener un peso bastante estable. ¿No crees a lo largo del 2019? Que sería una buena señal que se cancelara, por lo menos de momento, el tema de las refinerías y que esos recursos se utilizaran para sanear a Pemex? Yo creo que sería una muy buena señal al mercado y a las calificadoras. Bueno, no lo tengo que decir yo, ya lo dijo el mercado. El día que se anunció por parte del subsecretario de Hacienda que no se iba, bueno, que se iba a posponer la decisión de la refinería de Dos Bocas, el tipo de cambio mejoró de 19.40 a 19.24. Y cuando el presidente dijo que no, que la refinería va, bueno, pues se regresó a los niveles anteriores el tipo de cambio. Evidentemente el mercado está esperando otras cosas. Pero bueno, se nos fue el tiempo, Juan, muchas gracias. Gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí con nosotros como cada semana en Milenio, Mercados en Perspectiva.